Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy, ahí pueden ver mi nombre, soy Ana Paula Hurtado, soy consultora de GenderLab. Veo principalmente temas de hostigamiento sexual laboral. Y antes de comenzar con este taller, charla, como le queramos llamar, quería agradecerles por formar parte de y participar de Rutas ELSA. Esta es una, bueno, perdonen, agradecerles por participar en Ruta Celsa y, bueno, quienes hayan estado ya en sesiones anteriores, eh, vamos a poder también complementar un poco con la data que se ha ido viendo y con todo lo que ya Marlene, Aranzazú y todos quienes hemos formado parte de esto les hemos ido comentando. Entonces, bueno, siempre que tengan alguna pregunta, justo ahí mi compañera Aranzazú les puso que las hagan a través del Q&A, de la sección de preguntas y respuestas, para poderlas ir absolviendo. Vamos a comenzar ya con este taller. Y claro, este taller se trata sobre cómo analizar e investigar un caso. Este taller viene inspirado de un taller que es de entre 8 y 10 horas que nosotras dictamos a varias empresas, porque todas aquellas personas que están involucradas en la investigación y sanción de los casos de hostigamiento o acoso sexual laboral requieren de un entrenamiento particular, porque no requerimos solamente de sensibilizarnos, sino de entender el procedimiento, entender cómo atender y además entender cómo tenemos que resolver casos. Entonces les quería comentar un poco cómo es este taller en el día a día, digamos, en la realidad. Y este taller tiene 4 partes fundamentalmente. Primero hablamos del panorama y el concepto. Lo hablamos en 2 horas o 2 horas y media. Hablamos un poco del contexto de cómo está el acoso sexual laboral en la región. Ahora ya con la reciente data de ELSA, es lo que incorporamos ahora. Y de ahí hablamos del concepto. Pero hablamos largamente del concepto. Nos basamos en la definición de la Organización Internacional del Trabajo para poder tener un panorama más global y también legislaciones de cada país cuando corresponde. Por ejemplo, hoy día vamos a ver un poco, por ejemplo, el procedimiento peruano y ahí se los voy a contar. Les voy a contar qué buenas prácticas hay en general para otros casos, para otros países. En la segunda sesión, lo que hacemos es hablar sobre la atención. No es igual trabajar una investigación de cualquier denuncia, digamos, que se pueda dar en el ámbito laboral, que va desde tardanzas hasta hostigamiento laboral, que no es lo mismo que acoso sexual, y si quieren podemos conversar un poco más de eso en la parte de concepto de esta sesión, que atender un caso de acoso sexual laboral. Entonces es importante entender cómo debemos comportarnos y cómo debemos tratar a la persona denunciante y también a la persona denunciada en el marco de este procedimiento, entendiendo los principios que hoy día les voy a mostrar brevemente, claro. Y esto lo hacemos a través también de casos prácticos. En la tercera sesión nos dedicamos principalmente a ver todo el procedimiento. En el caso de Perú tenemos un procedimiento legal claramente estipulado, con plazos. No sucede lo mismo en todos los países, pero sí hay buenas prácticas que se pueden y deberían adoptar dentro de las organizaciones para investigar estos casos. Es fundamental tener las reglas claras siempre que se trata de acoso sexual laboral. Es importante que todos y todas sepamos cuál es el procedimiento, qué es lo que va a pasar, cuánto va a demorar, qué puedo presentar, qué no, y por eso nos abocamos en una sesión completa a el tema de procedimiento y prueba. Entonces, a eso también le dedicamos entre 2 horas y 2 horas y media, dependiendo de la extensión de la sesión. Y en la última sesión es quizás la parte más rica para los participantes, porque todo aquello que hemos aprendido en las 3 sesiones anteriores lo materializamos en el análisis de casos. Casos reales, casos basados principalmente en sentencias emblemáticas de Estados Unidos, que es de ahí de donde viene buena parte de la definición de acoso sexual, la que vamos a ver ahora y la que vamos a trabajar al final también con ustedes para que vivan un poco la experiencia de resolución de casos. Y lo que hacemos es separarnos en grupos en estos talleres, no hoy, y resolver casos diferentes. Analizamos las pruebas, analizamos cómo atenderíamos, aplicamos el concepto y es una sesión muy rica y muy interesante porque todos jugamos a investigar y todos jugamos a sancionar. Y es interesante ver cómo podemos tener muchas diferencias en ciertos puntos, pero esta discusión a partir de diferencias genera un análisis mucho más rico. Entonces, esto es, a grandes rasgos, lo que es el curso o el taller que nosotros brindamos que va de entre 8 y 10 horas. Y lo que queremos hoy es que todos y todas podamos tener
una prueba de lo que es este taller. Entonces vamos a ver un poco de concepto, vamos a ver un poquito de atención con los principios que tienen que estar en juego, vamos a ver el procedimiento peruano, pero que nos pueden servir para buenas prácticas a nivel regional. Sé que acá hay personas de otros países, vi por ahí que saludaban en el chat, por ejemplo, de Nicaragua. Hay varias cosas y varias buenas prácticas que pueden extrapolarse a otros países, ahí sobre todo donde no hay regulación específica. Sé que en Nicaragua, por ejemplo, no hay una regulación específica. Entonces es interesante poder traer buenas prácticas a nuestras corporaciones, a nuestras empresas, para aplicarlas en los casos de hostigamiento sexual laboral. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día y al final vamos a resolver un caso juntos y juntas y vamos a utilizar Mentimeter, que va a ser una herramienta que nos va a ayudar para interactuar un poco, porque somos varias personas y necesitamos de esto para interactuar. Siempre que tengan alguna duda o pregunta, por favor háganla a través de la sección de preguntas y respuestas o Q&A que tiene el Zoom para poder absolverlas. Voy a dejar al final de la sesión 10 minutos para que podamos conversar un poquito. Si por ahí alguien quiere intervenir, puede levantar la mano. Esto sí solamente al final de la sesión para poder absolver cualquier duda que puedan tener. Y entonces quería comenzar con ustedes, como comienzo usualmente estos talleres. Quería saber qué es lo que ustedes creen que es el hostigamiento o el acoso sexual laboral. Y para esto les voy a pedir que desde sus celulares o computadoras entren a la página www.menti.com y pongan el código 4027834 o, quienes puedan, escaneen el código QR que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Arencesú, porfa, pon en el chat también el código y la página para que quienes opten por entrar por ahí puedan hacerlo más fácil. Y les pido que, ay, está habilitada otra pregunta ahorita, les pido que entren a este Menti y me puedan dar las dos primeras ideas cortas o palabras que se les vienen a la mente cuando yo les pregunto qué es acoso sexual laboral. Porque ese es el punto de partida. Como decíamos con Marlene en la sesión del viernes, lo que necesitamos como línea de base es tener un entendimiento común, entender qué es acoso sexual laboral. Si no entendemos esto, vamos a estar muy lejos de poder investigarlo siquiera, más allá de toda la parte preventiva que también tengan las empresas. Ahí tenemos recién 2 personas, somos un poquito más de 50, así que les pido que por favor ingresen y puedan contestar. Tenemos solamente 2 respuestas. En el chat tienen la web y el código. Vamos 3 respuestas, voy a esperar un minutito más y si no vamos con las respuestas que tenemos ya en el Menti. Ahí ya creo que más gente está pudiendo entrar, vamos 6. Y bueno, vamos 8, veamos qué es lo que entendemos por acoso sexual laboral, todos quienes estamos aquí en esta sesión. Y es interesante esto que primero salta, este word cloud lo que nos hace es mostrarnos en más grande aquellas palabras que se repiten más y en más chiquitas aquellas que se presentan una sola vez o dependiendo de cuánta gente haya entrado. Tenemos de momento 14 respuestas y la palabra que más salta, las 2 palabras que más saltan son violencia y hostigamiento. Y es cierto, vamos a ver en un ratito la definición, pero podemos partir de entender y de saber que el acoso sexual laboral es una forma de violencia. De ahí lo comparan mucho o les trae mucho a colación el tema de hostigamiento y lo cierto es que en varios países se usa indistintamente. Por ejemplo, el convenio 190 de la OIT habla de acoso y la CEDAW, que es la Convención de los Derechos de la Mujer, habla de hostigamiento. Entonces se utiliza de manera indistinta y varía en las legislaciones dependiendo de los países. Entonces, démosle un vistazo rápido a lo que está pasando aquí, a lo que creemos que es hostigamiento o acoso sexual laboral. Violencia, ¿sí? Hablamos de abuso de poder y hay muchas formas de entender el abuso de poder, no solamente en temas de poder jerárquico, ¿no? Hay muchas otras formas de tener poder y me parece interesante. Ahí lo ligan con un delito. Y es cierto, en varios países de la región, en el Perú, por ejemplo, es un delito, en Colombia es un delito, y en varios países, si nos ponemos a revisar las legislaciones penales, vamos a encontrar que efectivamente es un delito. Pero no solo es un delito, sino que también es una falta laboral. Es una falta laboral que acarrea diferentes tipos de sanciones dependiendo de dónde estemos, ¿no? Por ejemplo, en Perú puede ser
amonestación, suspensión o despido. En Panamá es solamente el despido, y así podemos ir variando dependiendo de las legislaciones, ¿no? Y por ahí nos ponen un poco de, ya se van un poco hacia las manifestaciones, ¿no? Hablamos de conductas inadecuadas, atentar contra la dignidad, que es cierto, esa es la consecuencia que tiene. Y acá ponen algo interesante, ¿no? Conducta no deseada. Y ahorita vamos a ver, es un elemento fundamental de la definición de acoso sexual laboral, reconocida por la OIT. Sexismo, es interesante también que lo pongan, porque solemos pensar solamente en conductas sexuales, ¿no? En conductas, es más, no solamente sexuales, sino que físicas, ¿no? Entonces es importante notar que el sexismo también es, o da lugar, o puede dar lugar a situaciones de hostigamiento o acoso sexual laboral. Repiten mucho el tema del no deseado y me gusta, porque muchas veces hemos tendido a pensar que se necesita analizar la intención de la persona que realiza los actos, más que cómo los recibe la persona, más que cómo recibe la persona, digamos, la otra persona, estos actos. Entonces es interesante verlo por ahí también y me gusta que haya salido tan claramente aquí. Incomodidad, esa es una consecuencia y es una consecuencia que forma parte de los elementos constitutivos del acoso sexual laboral que vamos a ver en un ratito. Práctica inaceptable, claro, y es importante tenerlos marcados así, como el mensaje de tolerancia cero que se baja dentro de las corporaciones. Bueno, psicológica, que pueden ser las manifestaciones, insinuación, fastidio, poder, violencia, amenaza, generar tensión, han puesto varias consecuencias, varias manifestaciones. Lo cierto es que todavía no logramos cerrar acá qué es el acoso sexual laboral. Estamos cerca, hemos llegado a varios de los elementos. El marco fundamental es que es un tipo de violencia y me parece perfecto que lo hayan marcado aquí. Pero veamos ahora cuáles son los elementos del acoso sexual laboral. Y se los traje en este gráfico de acá. El marco general es que es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia que se manifiesta a través de conductas de naturaleza o connotación sexual o sexista. ¿Ok? No solamente las sexuales, por ahí alguien ya lo había puesto en el Menti. Les pido que no cierren además el Menti porque lo vamos a usar bastante al final de la sesión también. Entonces, conducta de naturaleza sexual o sexista. Importante. No deseada por la persona que la recibe. No, ustedes ya lo habían anotado en el Menti, pero no está de más para quienes no hayan podido entrar y por ahí tengan la duda, es una duda válida, estamos aprendiendo un concepto quizás y es importante saberlo. No deseada por la persona que la recibe. No pensamos en las intenciones del otro lado, porque si no bastaría con decir, bueno, no fue mi intención y no habría mayor investigación ni nada, pero la afectación en la persona que recibió los actos se mantendría. Entonces, es importante esto, ¿no? Uno, conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona que la recibe y que puede generar un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, que objetivamente es pasible de generar un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante, y esto es algo que ustedes ya habían anotado también en el Menti. Entonces, importante tener lo que les pongo en la pantalla claro. Estos son nuestros elementos, son elementos básicos y fundamentales. A veces me dicen, oye, pero si no tiene naturaleza sexual o sexista, ¿es acoso? No. Quizás sea hostilidad laboral, quizás, pero no será acoso sexual laboral. ¿Ok? Nuestro primer punto de partida, cuando analizamos como investigadores y personas que pueden sancionar casos de acoso sexual, es que tengamos una conducta de naturaleza sexual o sexista, luego que no sea deseada por la que no sea deseada por la persona que la recibe y que finalmente sea pasible de generar un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante. Entonces, este es nuestro marco general, forma de violencia con nuestros tres elementos. Eso es lo que nosotros y nosotras vamos a analizar en los casos de acoso sexual laboral. Siempre que tengan alguna duda, recuerden que la pueden hacer por la sección de preguntas y respuestas. Y entonces, cuando nosotros investigamos casos, esto no es algo que, por ejemplo, los principios de la investigación no es algo que, por ejemplo, se baja a todo el personal. Esto es algo que tienen que saber las personas a cargo de la investigación y sanción de los casos. Dos principios fundamentales. Uno, principio de no revictimización y dos, principio de confidencialidad. Son principios básicos para que haya confianza en las denuncias y para que el procedimiento se lleve de la mejor manera. Ahí nos ponen una pregunta sobre cuál es la diferencia entre conducta sexual y conducta sexista. Las conductas sexuales, perdón,
Las conductas sexuales son, digamos, todas aquellas que tienen contenido sexual, chistes sexuales, comentarios sexuales, piropos no deseados, tocamientos indebidos, mensajes sexuales, todas esas. Las conductas de naturaleza sexista, por otro lado, son aquellas que atribuyen roles y espacios en base al género o sexo de la otra persona. Entonces, por ejemplo, las muy mal llamadas bromas homofóbicas entran dentro del sexismo. Todas aquellas bromas, de nuevo, muy entre comillas, que se puedan hacer respecto a que el espacio de la mujer es solamente la casa y no el lugar de trabajo, es sexismo y puede ser denunciado por hostigamiento sexual laboral. Entonces, esa es una diferencia básica que, claro, esta ya está respondida, es la diferencia básica entre naturaleza sexual o naturaleza sexista. Si yo tuviera, por ejemplo, acá un póster con un chiste homofóbico, chiste bien entre comillas de nuevo, podría ser una conducta de naturaleza sexista que dé lugar a un caso de acoso sexual laboral por las personas que ven mi pantalla. ¿Ok? Seguimos. Entonces, volvía yo sobre el tema de los principios de la investigación. Les decía que los dos básicos fundamentales son no revictimización y confidencialidad. Cuando hablamos de no revictimización, hablamos de no hacer que las personas revivan la situación de manera innecesaria, no hacer que las personas tengan que contar su testimonio indefinidamente cuando no es necesario, no juzgar a las personas durante la investigación. Pero entonces, ¿por qué estabas ahí? ¿Para qué estabas ahí? ¿Por qué te vestiste así? Este tipo de preguntas no abonan a la investigación. No abonan a que podamos ver nuestros tres elementos. ¿Ok? ¿Cómo estaba vestida la persona? ¿Por qué estuvo tan tarde? ¿Por qué se le acercó? ¿Por qué le habla? ¿Por qué le contesta los WhatsApps pese a que está viviendo una situación de acoso? No abonan a la investigación, a saber si estamos frente a una conducta de naturaleza sexual o sexista, no deseada por la persona y que pueda generar un ambiente intimidatorio, hostil o humillante. Entonces, es importante tener esto en consideración. La revictimización, el principio de no revictimización es fundamental. Como han ido quienes hayan entrado ya a las sesiones iniciales desde el lanzamiento de ELSA hasta el día viernes, pueden haber visto en la data que hay mucha desconfianza o miedo en usar los canales oficiales de denuncia. Y es importante que las investigaciones que se realicen cumplan con este principio para que este miedo en acudir a los canales de denuncia oficial, en acudir a recursos humanos, desaparezca o por lo menos disminuya. Entonces, esto es muy importante. Segundo principio fundamental, aplicable en todos lados, confidencialidad. ¿Quiénes deben conocer las denuncias por acoso sexual laboral o hostigamiento sexual laboral? Solamente las personas que forman parte de la investigación y de la sanción. En el caso peruano, por ejemplo, será el Comité de Intervención frente al acoso sexual laboral, hostigamiento sexual laboral y la persona de recursos humanos a cargo de la sanción. En Colombia será, si se aplica dependiendo de la empresa y además el comité de convivencia y la persona de recursos humanos a cargo de la sanción. Ahí donde no haya una regulación sobre quién investiga, bueno, quienes la empresa determine que son las personas que van a investigar y sancionar. Entonces, esto es muy importante de cara no solamente a llevar un procedimiento adecuado en casos de acoso sexual laboral, sino de establecer confianza en que las personas puedan realmente acudir a sus canales de denuncia, en que se sientan seguros y seguras de acudir a estos. Entonces, estos principios son fundamentales. Estos principios, y ya desde la definición propia de acoso sexual laboral, nos llevan a entender que estamos ante un procedimiento centrado en la víctima, centrado en la persona que denuncia. Cuando nosotros decimos que para que haya acoso sexual laboral, lo que analizamos es, perdonen, acá está, lo que analizamos es cómo lo recibe o cómo lo percibe la persona que recibe los actos, ya nos estamos centrando en la persona denunciante, en la posible víctima. Lo que estamos viendo es cómo esto la afecta o lo afecta en su día a día, ¿ok? No nos fijamos en la intención de la persona que realiza los actos. Entonces, este es un procedimiento centrado en la víctima, en la persona denunciante. Ahí teníamos una pregunta. Buenas tardes. He sido testigo de un caso de acoso, pero la presunta víctima no quiere denunciar. Esa pregunta la voy a guardar para el final, porque creo que es algo que vamos a poder ver, sobre todo en la parte de procedimiento, vamos a poder conversar un poco más sobre esto.
Procedimiento centrado en la víctima, les decía, desde la definición propia de acoso y desde los principios que son fundamentales aquí, ¿no? Que les decía, siempre se me va para adelante, no revictimización y confidencialidad. No revictimización va directamente hacia la persona denunciante y la confidencialidad es importante para las dos partes que están involucradas. ¿Ok? Entonces, tenemos un procedimiento centrado en la víctima. Con esto en mente, veamos el procedimiento. Ojo acá, este se ha pixeleado, pero este es el procedimiento peruano. Eso lo quiero dejar muy bien claro. Este es el procedimiento legal peruano. ¿De acá se pueden extraer muy buenas prácticas para aplicar en otros países? Sí, como las medidas de protección, cómo poner a disposición atención médica y psicológica, y podemos ajustar en tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero este es el procedimiento peruano. ¿Cuánto dura? 20 días hábiles, casi un mes. Pero nos da varias cosas. No voy a entrar al detalle del procedimiento porque no es el tema central de esta sesión, pero sí les quería comentar algunas cosas interesantes, ¿no? Primero, que el procedimiento nos dice que a un día hábil de ocurridos los hechos, al día siguiente, o de denunciados los hechos más que ocurridos, la empresa debe poner a disposición de la víctima medidas de atención médica y o psicológica. Entonces, esto es importante porque, de nuevo, recordemos, procedimiento centrado en la víctima. Lo que buscamos es protegerla en el procedimiento. ¿Ok? Segundo, medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección que se establecen en Perú? Rotación de turno o de turno, horario de trabajo o sede de trabajo cuando sea posible a la persona denunciada o a la persona denunciante cuando así lo decida. ¿Por qué lo aplicamos a la persona denunciada? Para evitar revictimizar. Esto es solamente mientras dure el procedimiento, hasta el final de este. O cualquier otra opción que se pueda dar. Se puede hacer una suspensión de la persona denunciada con goce de haber, claramente, porque hasta esta parte no estamos en ningún tipo de sanción. Se puede hacer teletrabajo, se pueden hacer varias opciones. Y de ahí, bueno, ya acá hay que comunicar al Ministerio, a la Autoridad del Trabajo al comienzo y al final de la investigación. Y acá hay una cosa importante que les quería comentar. El comité, aquí es el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual Laboral, el que investiga, es el que tiene a su cargo toda la parte de, valga la redundancia, investigación. Es quien entrevista testigos, quien recibe los descargos de la persona denunciada, es quien busca, ojo con esto, busca pruebas también. Muchas veces las personas que llegan a denunciar y las personas que contestan las denuncias no pueden llegar a todos los medios de prueba que podría llegar gente de la compañía. ¿Ok? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Cámaras. Las cámaras de seguridad, probablemente las personas que estén dentro de la investigación y sanción en cualquier país van a poder acudir a eso. Las personas de recursos humanos van a poder llegar al área de seguridad y tomar esto, ¿no? Entonces, hay varias cosas que nosotros podemos lograr. Podemos llamar a testigos. Si los testigos no quieren, bueno, no testificarán, pero podemos llamarlos. Hay varias acciones que van a depender también de las personas que investigan, y esto es importante. Es importante porque la función de quien investiga no es solamente recibir como una mesa de partes y en base a eso expedir un informe o una resolución o lo que sea que se expida dependiendo del país, sino también investigar, hacerse de sus propias pruebas para poder llegar a una resolución mejor, más justa para ambas partes. Esto es bien importante. Procedimiento objetivo si se centra solo en la víctima. Ahora contesto la pregunta también de Víctor. Y bueno, ya finalmente en Perú sanciona recursos humanos, no el comité. Entonces ahora sí voy a ir hacia las preguntas que tengo en la sección de preguntas y respuestas. Ahí nos dice, buenas tardes, una pregunta. Si he sido testigo de un caso de acoso sexual, pero la víctima no quiere denunciar, ¿qué puedo hacer? Ese presunto agresor es un peligro potencial, pero ¿cómo se procede? Esto es mucho el rol de los terceros, de los bystanders, que también comentaba Marlene para quienes pudieron entrar a las sesiones previas de la ruta ELSA. Sí podemos denunciar, podemos presentar nosotros una denuncia para que se inicie la investigación. Podemos tomar acción. Cuando la víctima no quiere denunciar, estamos ante una situación más difícil porque no tenemos el testimonio de la persona directamente afectada, pero sí podemos denunciar y tomar acción para que, en todo caso, las personas de recursos humanos puedan investigar y puedan sancionar de acuerdo a los procedimientos. Entonces, sí podemos denunciar, porque efectivamente tienes un potencial riesgo ahí,
en la compañía, que es lo que se quiere evitar. Entonces sí se puede denunciar. Por ahí, ¿qué ocurre si el elemento no deseado por la persona que la recibe no existiese? ¿Sigue siendo acoso sexual? Es decir, ¿qué pasa si la persona que lo recibe no lo toma mal e incluso le podría ser agradable? ¿Sigue siendo acoso sexual? No. Un elemento fundamental es que la conducta sea no deseada por la persona que la recibe. Entonces, si a mí, por eso no podemos dar un listado de manifestaciones que son acoso sexual laboral. Pero sí hablamos de un listado de manifestaciones que potencialmente pueden ser acoso sexual laboral. Entonces, si a mí me dicen algo o tengo un trato, digamos, de cierta manera, muy horizontal, muy amical con alguna persona del trabajo, y siempre nos hablamos así, y yo no me siento ofendida, no voy a presentar una denuncia, o sea, simplemente no va a estar el elemento de no deseado por la persona que lo recibe. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Diferente es cuando se genera un ambiente hostil, ¿no? Cuando se hacen los chistes de naturaleza sexual, los chistes de naturaleza sexista en el comedor de la compañía y demás, porque ahí la afectada no es solamente la persona que lo recibe, sino todas las personas que pueden estar alrededor. Es más, muchas veces pueden darse casos en los que no se apunta a una sola persona, pero el ambiente sexualmente hostil se genera para las otras y se puede denunciar. ¿Ok? A ver, ¿en qué momento el denunciado es avisado? ¿Cómo prevenimos que sepa quién lo denunció? El denunciado siempre, o sea, por temas de derecho de defensa, siempre es notificado o notificada. Siempre, en todos los casos. En el caso peruano, lo que pasa, bueno, ojo que esto es en el caso peruano, estamos hablando del procedimiento peruano. Recursos Humanos corre traslado de la denuncia al comité y también de la denuncia a la persona denunciada. ¿Ok? Entonces, porque esta persona tiene derecho a presentar sus descargos sobre los hechos denunciados. Entonces, sí recibe la denuncia para poder hacer sus descargos, presentar pruebas, negar o afirmar los hechos, ¿no? Entonces, no es que no lo recibe, lo recibe y lo tiene que recibir además, ¿no? Esto nosotros recomendamos que sea entre los 3 días hábiles para que tenga 3 días hábiles para responder, pero al mismo tiempo no vaya contra el plazo del procedimiento. Ahí tenemos varias preguntas de procedimiento y ahora sí lo que voy a hacer es dejarlas para el final de la sesión para poder terminar con lo que tenía programado, pero sí voy a dejar 10 minutos al final o quizás 15 porque veo que hay varias preguntas para poderlas contestar hacia el final de la sesión y que no me gane porque no quiero que se pierda la experiencia de pasar por el análisis de un caso aquí, todos juntos, ¿ok? Siguen haciendo las preguntas y yo las voy a contestar al final. Entonces, creo que no puse compartir el audio, así que voy a cortar el compartido. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente ver un caso y vamos a analizar si estamos o no frente a un caso de hostigamiento sexual laboral y si ustedes investigaran, qué pruebas pedirían, qué es lo que verían y cómo sancionarían. Entonces esa va a ser la ruta que vamos a seguir en lo que nos queda de esta sesión para después dejar unos 10 minutos de preguntas porque veo que hay varias. Así que empezamos. Veamos este caso. Este es el caso de María José y Carlos. María José llega al banco en su primer día como colaboradora en plataforma. Al entrar se encuentra con varios de sus nuevos compañeros y compañeras de trabajo. Enseguida se acerca Carlos, gerente regional del banco, quien presenta a María José y le deja saber que está para lo que necesite. María José se dirige a la inducción, mientras que Carlos y el resto del personal se queda atrás conversando y comentan sobre lo atractiva y arreglada que les pareció a María José. Una semana después, Carlos le empieza a escribir a María José por WhatsApp. Al comienzo le pregunta sobre sus primeros días en el trabajo y María José contesta con normalidad. Pero luego Carlos le empieza a presionar para salir a comer. María José se incomoda y evade la invitación, y la conversación queda sin un claro final. Después de unos días, Carlos llega a supervisar la agencia de María José, y se acerca a conversar con ella. Después de conversar un rato le vuelve a proponer salir a comer. Al comienzo María José se niega. Pero Carlos insiste y le dice que al día siguiente es su cumpleaños. María José no ve otra opción más que aceptar.
La cena transcurrió con tranquilidad hasta que Carlos decidió ordenar una botella de vino. María José, incómoda por la cena y los avances de Carlos, intenta frenar la situación, rechazando el vino. Pero Carlos insiste con que están celebrando su cumpleaños. El lunes siguiente, María José le cuenta lo sucedido a una compañera del banco, pero esta solo le dijo que era su culpa por haber aceptado la invitación. La insistencia de Carlos hacia María José siguió por varias semanas más. María José estaba incómoda, pero aceptaba la situación porque tenía miedo a perder su empleo, dado que ella era nueva y Carlos un gerente regional. Carlos vuelve a escribirle a María José. Le dice que la pasó muy bien la última vez y que quiere volver a salir a comer. Ella le dice que no quiere. Pero él insiste con que solo lo hace para cuidar de sus empleados. Hacia el final de la velada, Carlos decide invitar a María José a continuar la noche fuera. Le propone ir por unos tragos. Como de costumbre, ella se niega, pero Carlos insiste. Esta vez María José se asusta y decide pedir un taxi para alejarse de la situación. Bueno, este es un caso, de nuevo, siempre que les presentamos casos, son casos de la vida real. Este es un caso muy importante de Estados Unidos, se me acaba de ir el nombre, además, pero lo voy a recordar para poder decírselos al final. Y nada, acá volvemos al Menti y les pido que contesten si ustedes ven que hay acoso sexual laboral o no. Ahí ya estamos entrando más rápido al Menti. Igual recuerden que en el chat Aranzazú les ha puesto la página y el código. A ver, esperemos a llegar a que suba un poquito más la... Ahí ya tenemos 13 personas. $16. Ahí Rubí nos dice que considera que sí hay acoso. Listo, estamos como más o menos en la tercera parte de respuestas, de gente que está aquí en respuestas. Y bueno, el sí creció un montón frente al no, ¿no? Tenemos 26 personas que nos han dicho que sí y una persona que nos ha dicho que no. Por ahí hay algunas personas que no han podido entrar al Menti y seguramente lo que están haciendo es contestarnos por el chat. Y bueno, me dicen que sí hay acoso sexual laboral y ahora no se vayan del Menti, por favor, porque es algo que vamos a utilizar. En este word cloud quisiera que me digan por qué. ¿Por qué sí hay o por qué no hay? Quien dijo ahí, porque teníamos a una persona que decía que no hay acoso sexual laboral. Tenemos una persona recién. Tenemos ya 13 personas. Listo, veamos qué es lo que nos han puesto estas 23 personas ya. Y han dicho varias cosas, ¿no? A ver, por ahí alguien más nos dice algo en el chat. Ah, es Aranza suponiendo el... Hay algo que llama la atención mucho acá, ¿no? La palabra que más salta acá es rechazo. Y abuso de poder, claro, porque es una situación de jefe, el jefe del jefe, además, ¿no? Pero si bien en este caso hay un rechazo explícito, después implícito y además reiterado de parte de María José, es importante tener en consideración, ojo, que el rechazo ni la reiterancia son elementos constitutivos del acoso sexual laboral. Es decir, pueden haber situaciones en las que yo no diga un no rotundo a una invitación a salir o a una insinuación directamente sexual, sino que simplemente la evite, y eso no hará
que no esté frente a un caso de acoso sexual, o que no necesariamente esté frente a un caso de acoso sexual. Eso, muy importante tenerlo en consideración. Creo que no hice hincapié fuertemente al inicio de la sesión en los elementos, pero ni el rechazo ni la reiterancia son elementos constitutivos del acoso sexual laboral. Entonces, eso es importante. Ahí alguien me puso así nada más, pero no me dijo por qué. Abuso de poder es algo que les llama mucho la atención, pero ojo, y de nuevo, esto por la brevedad de esta sesión, no podemos entrar a todos los detalles en todo momento. No es necesario que haya una situación jerárquica, ¿no? No es necesario que haya una situación jerárquica. El acoso sexual laboral puede suceder también entre pares. Es más, puede suceder entre trabajadores de diferentes empresas. Acá en Perú le decimos, y en varios países de la región en realidad, le decimos tercerización, por ejemplo. Muchas empresas tercerizan el servicio de limpieza, de seguridad y de mantenimiento. Pueden haber situaciones de acoso sexual laboral que se den entre personas de la empresa principal, digamos, de la empresa que contrata el servicio, y también de las personas que vienen a hacer servicios de tercerización. Entonces es importante eso. Y ha ido saltando cada vez más y más la palabra incomodidad. María José está incómoda, tiene un ambiente de trabajo que le genera intimidación, le genera incomodidad. Y eso es bien importante. Pero démosle una mirada rápida a todo lo que ustedes han puesto acá, ¿no? Alguien me puso conducta sexual no deseada. Y sí, efectivamente hay una conducta sexual no deseada, pero quiero decirles una cosa. Cuando nosotros investigamos un caso de acoso sexual, y esto es fundamental, no solamente decimos, por los hechos relatados por la persona denunciante y los medios de prueba señalados, en este caso hay acoso sexual. Nosotros tenemos que decir e identificar claramente cuáles son las conductas de naturaleza sexual o sexista. No sé si alguien por ahí en el chat se puede animar a comentarnos cuál era o cuáles eran las conductas de naturaleza sexual que hayan visto en el video. No solamente tenemos que decir sí hay una conducta de naturaleza sexual, tenemos que decir cuál es, ¿ok? Y por qué en muchos casos. Así que eso es importante. Y por acá alguien sí nos pone, ¿no? Invitaciones no deseadas. ¿Es cualquier tipo de invitación? ¿O es una invitación, y ojo con esta palabra, que tiene una finalidad, no finalidad de acosar? Porque probablemente si nosotros nos metiéramos en la cabeza de, ya no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero del señor que está invitando a salir a María José, o para quienes estuvieron en la sesión del viernes, en la cabeza de Manuel, porque vimos el caso de Karina y Manuel, nosotros veamos que no tienen la finalidad de acosar, sino que están simplemente invitando a salir a una persona, y simplemente deciden no ver la incomodidad, no perciben la incomodidad. Son invitaciones a salir que tienen una finalidad que va más allá de lo profesional y más allá de lo amical. O sea, eso es bien importante, ¿no? Por ahí nos dice Elizabeth, me parece, no llego a ver bien el nombre, pero invitación a salir fuera del ámbito laboral buscando acercamiento personal. Ok, ahí, por ejemplo, ya estamos identificando más claramente la conducta y estamos diciendo por qué la entendemos de naturaleza sexual. ¿Ok? Eso es muy importante. Es importante por varios motivos, pero les voy a dar dos ahorita. Primero, porque a la persona denunciada también le tenemos que decir cuáles eran las conductas. Porque nosotros no solamente sancionamos de forma punitiva, vamos a decirlo, no solamente sancionamos para sancionar, sino también la otra persona tiene que poder aprender de lo que está sucediendo. ¿Ok? Sobre todo en los casos que no terminen en desvinculación. Pero la otra persona, incluso en esos casos que terminen en desvinculación, tiene que entender qué es lo que pasó. Entonces, primero de ese lado, hay un rol también preventivo en esta sanción, no solamente punitivo. Y de otro lado, para salvarnos de contingencias, ¿no? Porque, por lo menos aquí en Perú, si nosotros decidimos despedir a la persona, y esta persona agarra el informe y dice, bueno, me parece que no está bien hecho, no está completo, me han sancionado indebidamente, no me dicen qué fue lo que hice mal, puede denunciar o demandar su reintegración al lugar de trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos decir por qué sí estamos frente a un acto de hostigamiento sexual laboral o acoso sexual laboral. Tenemos que identificar las conductas y decir que fueron de naturaleza sexual por esto. Así como Elizabeth nos lo ha puesto, y claro, en un informe detallaremos mucho más seguramente, ¿no? No quiere María, bueno, han ido mucho también por el no deseado, que me gusta, me parece interesante. Ella se siente presionada. Además, ahí es donde juega bastante el rol de poder, por ejemplo, ¿no? Ella, mucha gente a veces se dice, oye, pero es que ella finalmente aceptó ir. Veamos cómo juega el consentimiento en una relación de poder, ¿no? O sea, hay muchas cosas que sí podemos ver en las sesiones largas
de 2 horas y media de análisis de concepto y que no podemos ver hoy aquí, lamentablemente, pero hay varias cosas que ustedes han ido notando, pero que necesitan de una profundización mucho mayor. Por una sana convivencia, conducta sexual no deseada, generó incomodidad, hubo rechazo, se siente incómoda, manipulación. La asimetría de poder es algo que nos va a llamar mucho la atención, pero a ver si por ahí se animan a contestarme por el chat. ¿Vamos a compartir la grabación? Sí, la compartimos. ¿Qué hubiera pasado si estos mismos hechos hubieran sucedido no del jefe, porque este era jefe regional, sino de un compañero de trabajo? ¿Hubieran considerado ustedes que también hay acoso sexual? A ver si por ahí alguien se anima a contestarme. Si no, igual les doy lo que yo creo, no, más allá de la respuesta, lo que yo creo, terminando. Ahí Stephanie me dice que sí, también hay acoso. Y esto es importante, y esta pregunta no la hago solamente para plantearla así libremente, sino porque es importante que sepamos que el acoso sexual, y recordemos, porque podemos saberlo, pero hay que recordarlo, el acoso sexual no solamente se da en situaciones de poder, no solamente se da de jefe a subordinado, se da entre pares, se va de subordinados a jefes, de jefes a subordinados, sin duda, y en todos los casos, como dice Lidia, venga de donde venga, se debe tratar con la misma importancia, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esto en consideración. Por supuesto que ver la situación de asimetría de poder nos va a ayudar a verlo, no sé si a verlo más claro, pero nos va a ayudar sobre todo para la parte de sanción, para cuando hagamos un examen de proporcionalidad en el momento de la sanción y digamos, bueno, esta sanción va, porque la situación de poder genera una situación de abuso que debemos analizar. El acoso sexual sí, también es delito, ¿no? Por ahí Ángela nos dice, sí, incluso podría haber abuso de poder, no por jerarquía, pero sí por otros factores, sin duda. Es lo que les decía un poco al comienzo. El abuso de poder no solamente va por un tema jerárquico, no solamente va por eso, hay temas sociales muy fuertes que también implican una situación de poder. Temas sociales y temas internos también. No solamente hay jerarquía, más allá de los temas sociales que son súper importantes, no solamente hay jerarquía de quien tiene una posición de jefe, hay jerarquías por años de experiencia que se generan a la interna de las organizaciones. Pero sí es importante recordar que independientemente de la jerarquía, del tiempo de servicios, independientemente de todo esto, no necesitamos una situación de jerarquía. Todas las situaciones deben ser analizadas y sancionadas de encontrarse en una situación de acoso. Eso es fundamental. El hostigamiento sexual no característico. Entonces, ustedes han puesto muchas cosas acá importantes y solamente de acá me quiero quedar mucho con lo que han puesto más que de las palabras que han salido muy grandes, porque como les dije, ni la insistencia, ni el rechazo, ni el abuso de poder son elementos constitutivos del acoso sexual laboral. Han identificado muchos otros que sí, pero me quiero quedar con 3 cosas. Han identificado, con ayuda de una de sus compañeras también por el chat, y también si lo vemos a lo largo de este word cloud, han identificado las conductas. Podríamos quedarnos conversando de por qué una sí y por qué otra no, pero tampoco es la finalidad de esta sesión. Pero importante, identificar las conductas de naturaleza sexual o sexista es fundamental y decir por qué lo son, ¿ok? Como punto de partida. Segundo, que sea no deseado. Y ustedes han encontrado mucho el no deseado y lo han puesto bastante en este workload. No deseado por la persona que lo recibe. No solamente decir de nuevo, igual que con el caso de conductas de naturaleza sexual o sexista, no basta con decir es no deseada por María, siempre se da el nombre, no, es no deseada por María, es decir por qué no es deseada, ¿ok? Y para eso ustedes tienen que ver lo que vamos a ver en un ratito, que son los medios de prueba, tienen que ver cuáles son las pruebas que se presentan, van a tener que ver, si ustedes investigan los casos, los chats de WhatsApp, las grabaciones de las salidas, las respuestas de ella, un montón de cosas. Y finalmente, que sea pasible de generar un ambiente intimidatorio, estilo humillante. En este caso, por la situación jerárquica, queda mucho más, o sea, cae más por su propio peso, pero también lo tienen que analizar y poder justificar, ¿ok? Y ahora, no es la última, nos falta una pregunta más todavía. Quisiera saber qué pruebas utilizarían ustedes. De las que aparecen en el video, pero ojo, esto es un video, esto es un ensayo chiquito, y de las que ustedes pedirían también. Si ustedes fueran a investigar este caso, ya les decía yo, el rol de las personas que investigan no es ser una mesa de partes que recibe y con esto responde. El rol de las personas que investigan es recibir y buscar. Entonces, ¿cuáles serían los medios de prueba que utilizarían? A ver si pueden entrar al Menti, por favor.
Por ahí voy contestando una de las preguntas que está en el chat. Igual al final pero la voy a contestar porque, por favor, recuerden hacer las preguntas por la sección de preguntas y respuestas para que no se me vayan. Voy a responder la del chat ahorita mientras ustedes van contestando. Y pone ahí, Carito, ¿qué pasa cuando una víctima no identifica la situación de acoso sexual? ¿Qué es lo que nos arrojaba la data? ¿No? La data de ELSA lo que nos dice es, hay mucha más prevalencia, digamos, sobre el 20%, 22%, me parece que era, de las personas que han vivido una situación de acoso sexual frente a las que autopercibieron que estaban en una situación de acoso. Quienes dijeron cuando les pasó, esto es acoso, y lo denuncian o no lo denuncian, no necesariamente lo denuncian. ¿Qué pasa cuando es así? Lamentablemente la persona no va a denunciar porque no está identificando la situación. Si nosotros somos terceros que la vemos, podemos denunciarla. Si nosotros somos terceros que la vemos y tenemos la confianza con la persona que lo está viviendo, podemos ayudarla a identificar la situación. El rol de los terceros y terceras es un rol fundamental en esto. Y también, para todos aquí quienes forman parte de compañías y demás, es fundamental la parte de la prevención. Ahorita estamos hablando de la investigación y sanción, pero siempre digo yo, esta es una de las caras de la moneda. La otra cara es la cara preventiva. Entonces, primero, las empresas tienen un rol fundamental en prevenir y hablar de qué es acoso, para que la gente lo pueda identificar y denunciar si así lo desea. Y segundo, si nosotros como tercero vemos esto, poder ayudar a nuestros compañeros también para que la identifiquen. Esa sería mi respuesta sobre eso. Ahora veamos qué pruebas utilizarían. Testigos, ha salido pero súper fuerte. Testigos, los chats, ahí tenemos los chats de WhatsApp, los historiales de WhatsApp, pantallazos, cámaras de seguridad, entrevistas con ambas partes, sin duda, textos del celular, indagación, mensajes, condicionamiento. Ahorita nos vamos a ir principalmente por las partes de los chats del WhatsApp, porque es lo que nos aparece en el video, pero sí, también los testigos, sí, también las cámaras, sí, también todo aquello que nos pueda abonar, ¿no? Y ahí también nos ponen en el chat testimonios, exhibición de medios de grabación, hay muchas cosas. Ahí ahorita, Andrea, por favor, ¿puedes pasar esa pregunta para la parte de preguntas y respuestas para tenerla mapeada? Porque si no, se me va. Video de la sucursal, hay muchas acciones. Y esto es importante, por eso les decía, ustedes como personas que investigan tienen un rol activo en la investigación. O, bueno, quienes investiguen dentro de sus compañías tienen un rol activo dentro de la investigación. Ustedes tienen que buscar. Y acá lo han puesto claramente. Testigos que ustedes van a buscar o que ofrezcan las partes, pero si no los ofrecen, que ustedes puedan buscar. Videos de la sucursal, fotos que se hayan podido sacar, son cosas que ustedes han visto que pueden obtener. Entonces, me quedo con esto. Importante esto, importante, y esta pregunta solamente la he puesto para recordarles la importancia de ser agentes durante la investigación, no quedarse con lo que les llega, sino buscar más. Y la última pregunta, prometo, para ya ir a la parte de preguntas de ustedes hacia mí, no de mí hacia ustedes, es ¿qué sanción pondrían? A ver, ahí creo que están dudando más. Les he puesto 3 opciones de respuesta. Y para que no nos gane la hora, voy a ir mostrando. Miren cómo se van moviendo los números. Sí, Paola nos dice, las sanciones son aquellas que marca el reglamento, pero sí, lo que pasa es que la norma, por lo menos en Perú, da la opción de amonestación, suspensión y despido para los casos de acoso sexual laboral. En otros países ya les contaba al comienzo que, por ejemplo, en Panamá, la única posibilidad es el despido, por ejemplo. En Chile también hay amonestación, suspensión y despido. Entonces, eso va a depender un poco más de las regulaciones. Pero si yo vengo y les pregunto directamente por este caso y les doy estas 3 opciones, nuestras respuestas van por acá. Se van principalmente por y ahí Paula nos dice, hablamos de un tema de proporcionalidad, efectivamente. Me llama la atención, por ejemplo, que están como muy distribuidos. O sea, está 30, 39, 30, y quisiera ver si alguien se anima a comentarme ahí por qué optó por una u otra. Porque este es un ejercicio que van a tener que hacer.
Bueno, yo, por ejemplo, en este caso, propondría el despido. Por la situación jerárquica, o sea, por la situación de poder dentro de la compañía, por la insistencia, que si bien no es un elemento constitutivo, sí es un elemento que ayuda a graduar con proporcionalidad a más, ¿no? Entonces, yo en este caso me iría por el despido. Despido por prueba de insistencia, reglamento interno, dice que la empresa, a ver, ahí se me pierden un poco, opté por el despido porque me parece no agravante que sea el jefe, y efectivamente, ¿no? O sea, no todos los casos son iguales. Probablemente, o sea, quizás si hubiese sido entre pares, me hubiera ido más por una suspensión, una fuerte, no de un día, o de unos 5 días, quizás. Pero la situación se agrava por la situación de jerarquía. Se agrava por este abuso de poder, ¿no? Y se agrava por la insistencia también. Entonces, eso es bien importante, ¿no? No renovación del contrato. La no renovación de un contrato no es una sanción. La sanción es, o sea, si queremos terminar el vínculo laboral, la sanción es el despido, digamos, legalmente, ¿no? Y por ahí Lucero nos dice despido ya que deberíamos tener tolerancia cero ante estos casos y para que no queden precedentes. Y bueno, es importante hacer este ejercicio de discusión. Como ustedes ven, se han ido desde lo más leve hasta lo más fuerte y la mayoría está justo a la mitad. Yo me iría por una desvinculación, por ejemplo, teniendo en consideración todos los hechos que les digo, ¿no? Que jefe, que hay insistencia. Entonces, eso sería lo que yo haría. Entonces, ahora voy a dejar de compartir Arencesú, porfa. Y me voy a dar un ratito para contestar algunas preguntas. María Fernanda, quédate con la mano levantada, voy a contestar algunas de las preguntas que ya tenemos desde antes. Y si nos queda tiempito, te digo. Y si no, escribe tu pregunta por el Q&A. Listo, ahí está, eso nos ayudó. Listo, vamos a ver las preguntas, vamos a ver las primeras que nos hicieron. ¿Cómo podríamos tener un procedimiento objetivo si se centra solo en la víctima? Cuando decimos que el procedimiento, y esa la había visto desde que la pusiste, Víctor, y me parece súper buena, cuando decimos que el procedimiento se centra en la víctima, hablamos de que, no hablamos de que todo lo que diga la víctima se va a dar por cierto. De lo que hablamos es de una protección a la víctima. Por eso el procedimiento lo que hace es decirte, dale medidas de protección, dale medios de atención médica y psicológica, dale el entorno que necesita para poder seguir con este procedimiento. No que todo lo que diga la víctima o la persona denunciante en ese momento, antes de saber si es víctima o no, sea cierto, sino que tomamos medidas para protegerla y que se mantenga en el procedimiento. A eso es a lo que nos referimos con un procedimiento centrado en la víctima. De acuerdo con el procedimiento que mostramos, el comité investiga la denuncia y remite el informe de recursos humanos, nos pregunta Amalia, para que emita su decisión y sanción. ¿Podría emitir el comité algún tipo de sanción? Ojo, esto es para Perú. En Perú, quien investiga es el comité de intervención frente al hostigamiento o acoso sexual laboral. Y quien sanciona es recursos humanos o quien haga sus jueces. Entonces, gestión del talento humano, como sea que se llame dentro de la compañía. El comité lo que hace es investiga, te dice cuáles fueron los hechos, cuáles fueron los medios de prueba, por qué considera que hay o que no hay acoso, y finalmente recomienda o una sanción, y dice cuál sanción, cuando hay hostigamiento o acoso sexual laboral, o el archivamiento del caso. Pero recomienda, no sanciona. Quien sanciona es recursos humanos. Así es en Perú. ¿Ok? Eso es importante recalcar que es en Perú. No en todos los países existe una versión igual o similar al comité de intervención. Entonces, es así como se maneja Amalia. ¿Qué ocurre si no hay pruebas? ¿Cómo debe funcionar la declaración de la víctima? Esa es una buena pregunta. Todas son buenas preguntas, además. En los casos de violencia, siempre hay prueba. En el caso, por ejemplo, vamos a aplicarlo en el caso peruano. Esto viene además de la CIDH, con lo cual puede ser aplicado por todos los países, pero vamos a aplicarlo en el caso peruano. En el caso peruano, lo que la ley de violencia nos establece es que la sola declaración de la víctima puede ser prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de la otra parte. Puede.
Tenemos 3 elementos a analizar, se los voy a mencionar muy rápidamente por cuestiones de tiempo. Tenemos que ver que no hay animadversión de la persona denunciante hacia la persona denunciada. Este test lo pasan también los testigos, ojo, que no haya animadversión, o sea, odio, demás, que haya hechos periféricos que doten de verosimilitud los hechos denunciados, es decir, que podamos saber que, si bien no podemos ver con la cámara qué es lo que pasó dentro de un directorio o una sala de reuniones, sí podamos saber que estas 2 personas estuvieron en ese lugar, a tal hora, en tal día, en tal fecha. ¿Ok? Y que haya persistencia en la incriminación, digamos, que no hayan declaraciones fundamentalmente contradictorias de lo que dice la víctima y lo que dice la persona, perdón, de lo que dijo la víctima en un primer momento y luego lo que dijo después. Esos son los 3 elementos. No puedo entrar a más detalle, pero sí puede suceder, sí lo prevé la norma, lo estableció la CIDH, lo trajo la Corte Superior, la Corte Suprema de Justicia al Perú y de ahí se recogió en nuestra norma. Entonces, eso. Se me perdió la pregunta. Allá. Quiero marcar que ya la contesté. Voy a ir escogiendo algunas preguntas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no vamos a llegar a contestarlas todas, pero voy a tratar de contestar aquellas que se repitan un poco más. Okay. A ver, por ejemplo, acá Claudia nos dice, ¿qué tanto se circunscribe el ámbito laboral que una denuncia de acoso tramite por esta vía? ¿Qué debemos entender como centro de trabajo? No hablamos solamente de aquello que sucede en el centro de trabajo, ¿ok? Hablamos de aquello que sucede con ocasión del empleo. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si pasa en un after office? Que pase pisando fuera de la compañía significa que este tercer elemento de que se genere un ambiente intimidatorio, hostil o humillante no va a suceder. Por supuesto que va a suceder. Entonces, es aquello que suceda con ocasión del empleo, porque saliste juntos, porque tuviste que irte en un taxi de una de las sedes de la empresa a otra. Bueno, si sucede en ese taxi, estás fuera del centro de trabajo, pero está sucediendo con ocasión del empleo. Entonces, todo aquello que suceda con ocasión del empleo y que sea pasible de generar este ambiente intimidatorio, hostil, humillante en el ejercicio del trabajo. De ahí, ¿qué hacer como parte del comité en el transcurso de una investigación? Aparece una nueva denuncia de la misma persona, ¿se inicia el proceso desde cero o se puede agregar? La norma no establece la posibilidad de acumular, sin embargo, tampoco la niega, por lo tanto, yo la agruparía porque nos va a llevar a un análisis mejor, porque lo que nosotros queremos es evaluar si los riesgos potenciales que puedan venir después. Si sancionamos de manera separada, probablemente no lleguemos a la sanción correcta, ¿no? Entonces, sí los agruparía en el caso de denuncias contra una misma persona. De hecho, la denuncia colectiva quizás sea una buena opción para las personas que tienen miedo a denunciar por el cargo de la persona a la que están denunciando, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí las acumularía. Señalaría que son 2 personas, identificaría bien todo esto para evitar contingencias legales, pero sí las acumularía. Dudas sobre los plazos del procedimiento. ¿Son solo referenciales? Por el contrario, si no cumplo los plazos del 20 días, por ejemplo, ¿ameritaría una sanción? Sí, amerita una... Nos pregunta ahí Alfredo sobre si los plazos del procedimiento son referenciales. Ojo, pero cada vez que digo procedimiento estamos hablando de Perú y solamente de Perú. No son referenciales, son taxativos, si no se cumple con estos, la Inspección del Trabajo, SUNAFIL, puede sancionarnos, de hecho está establecido en el Reglamento de Inspección del Trabajo, y son totalmente sancionables por la Administración de Trabajo, por la Inspección del Trabajo. Así que se tienen que cumplir sí o sí, tienes plazos cerrados. Tienes plazos máximos también, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes hasta 3 días hábiles para poner las medidas de protección. Si lo haces dentro del primer día hábil, genial. El comité tiene hasta 15 días calendario para hacer su investigación. Si lo hacen 5 días, genial. Pero el plazo máximo no se puede superar. Esto creo que ya está. Hola, entonces la sanción debe contener alguna obligación de aprendizaje. Bueno, de hecho, la sanción son las sanciones, la amonestación, de suspensión o despido. Sin embargo, un cuarto elemento que va en el informe del comité son recomendaciones para que estos hechos no vuelvan a suceder. Entonces, ¿a qué vamos usualmente? Por ejemplo, si la denuncia es contra, no voy a decir nombres de áreas porque no, eso no está bien, contra el área A, decir que, bueno, se hagan capacitaciones específicas en esa área, ¿no? O que la persona denunciada pueda pasar por un curso de acoso sexual laboral, podría ser algo que se ponga. La sanción, digamos, legalmente es la sanción, pero las recomendaciones que van al costado pueden acompañar tranquilamente. Entonces, no hay problema por ahí.
y debería suceder, porque la idea no es solamente sancionar, sino también que podamos aprender. Nos ponen un caso. En el caso de un campamento minero, 2 trabajadores fuera del horario de trabajo salen a una fiesta y tratan de abusar sexualmente de su compañera. Ahí entra como un caso de hostigamiento, la empresa debe iniciar una investigación. Ojo, buena pregunta. Durante la investigación de un caso de acoso sexual laboral, si la empresa cree que está frente a un caso de delito, digamos, porque no todos los casos de acoso sexual laboral son suficientemente fuertes, digamos, para que sean un delito, pero si es un caso de posible abuso sexual, la empresa tiene la obligación, no la posibilidad, sino la obligación de comunicar lo sucedido o esto a la Policía Nacional del Perú o a la Fiscalía. De nuevo, esto es Perú. Entonces, sí, se inicia la investigación a la interna para sancionar, porque se sigue generando este ambiente intimidatorio, claramente, de trabajo, pero además se pone en conocimiento de la Fiscalía para que se inicien los trámites. Estamos sobre la hora. No he podido contestar todas las preguntas, me quedaron algunas y he visto que ahí en el chat han ido creciendo la cantidad de preguntas. Ha sido una muy buena sesión, espero que les haya gustado. Y esto es un poquito solamente de lo que hacemos en una sesión, en un taller completo para las personas que forman parte de la investigación y sanción. Hay muchas cosas que las hemos visto como cortito a la mitad, pero espero que nos hayan podido quedar claras las cosas.